El reglamento de servicio de campo del ejército alemán, el Heeresdienstvorschrift 300, publicado en su versión definitiva en 1933 y actualizado en los años siguientes conforme la Wehrmacht absorbía las lecciones de los ejercicios de maniobra en la Renania y el Palatinado. Contenía procedimientos detallados para el cruce de ríos bajo fuego, para el combate nocturno, para la persecución de un enemigo en retirada, para la coordinación de infantería y blindados en campo abierto, para la ruptura de posiciones defensivas con apoyo aéreo. Lo que no contenía en ninguna de sus secciones ni en ninguno de sus apéndices era una doctrina desarrollada para el combate en zonas edificadas. No era un olvido accidental. Era una declaración filosófica. El combate urbano no era, para los redactores de ese reglamento, una forma de guerra que un ejército ofensivo, racional y bien mandado debiera esperar combatir. Las ciudades eran el refugio de los ejércitos derrotados. Se retiraba uno a ellas cuando ya no había campo abierto donde resistir. Y en 1941, la Wehrmacht no anticipaba que encontraría un enemigo capaz de convertir esa retirada en una trampa sistemática, en una herramienta táctica con lógica propia, en el único entorno donde la superioridad operativa alemana dejaba de funcionar de manera predecible. Esa ausencia en el reglamento no fue corregida de manera formal en ningún momento de la guerra, y esa ausencia contribuyó, con una coherencia que solo es visible en retrospectiva, a una serie de catástrofes operativas que se extendieron desde el Báltico hasta el Cáucaso y desde el Vístula hasta las ruinas del Reichstag. La Bewegungskrieg, la guerra de maniobra, era un sistema construido sobre tres condiciones físicas que debían estar presentes simultáneamente para que funcionara. La primera era la profundidad estratégica, el espacio necesario para que las columnas mecanizadas pudieran desbordar flancos, penetrar en la retaguardia enemiga y cortar las líneas de comunicación antes de que el mando adversario pudiera reorganizarse. La segunda era la ventaja temporal, la capacidad de tomar decisiones tácticas y ejecutarlas a una velocidad superior a la que el enemigo podía reaccionar, lo que en la práctica significaba que el mando alemán operaba siempre un escalón por delante del mando soviético en el ciclo de observación, orientación, decisión y acción. La tercera era la visibilidad del campo de batalla. Sin la capacidad de observar el terreno y los movimientos del enemigo desde posiciones de mando elevadas, sin la cadena de comunicaciones que permitía transmitir esa observación hasta los niveles de ejecución, el mando centralizado alemán no podía dirigir el esfuerzo principal hacia los puntos de oportunidad que su propia velocidad de acción generaba. Las tres condiciones desaparecían en el interior de una ciudad. No se reducían, no se degradaban, desaparecían. Y en su lugar aparecía un entorno que tenía su propia lógica táctica, completamente incompatible con el sistema que el Heeresdienstvorschrift 300 describía. Conviene precisar qué significaba esa desaparición en términos concretos, porque la diferencia entre comprender el combate urbano de manera abstracta y comprender sus implicaciones mecánicas específicas es la diferencia entre entender por qué la Wehrmacht perdió y simplemente saber que lo hizo. Un comandante de Panzer IV en campo abierto podía observar el horizonte con sus prismáticos a 1500 metros, identificar objetivos, calcular ángulos de tiro y delegar la ejecución al artillero con un margen de tiempo suficiente para que el mecanismo de puntería completara su trabajo antes de que el blanco reaccionara. El mismo comandante, en una calle de 20 metros de ancho flanqueada por edificios de 5 plantas destruidos, veía el horizonte sustituido por una pared de escombros a 30 metros,
Su arco de visión útil, que en estepa ucraniana le daba dominio táctico sobre 1 km² de terreno, ahora le ofrecía control visual sobre una distancia equivalente a la longitud de 3 autobuses. El cañón KWK-40 de 75 milímetros del Panzer IV, en su variante G, tenía un ángulo máximo de elevación de 20 grados. Para batir una posición en el tercer piso de un edificio situado a 30 metros, necesitaba un ángulo de aproximadamente 46 grados. El arma era físicamente incapaz de apuntar hacia donde venía el disparo. El carro no era menos potente que el día anterior, era la misma máquina, pero el espacio había cambiado las reglas de manera tan radical que la potencia era irrelevante. Este problema geométrico, que parece casi trivial cuando se enuncia de manera abstracta, fue la causa técnica directa de la mayoría de las pérdidas de blindados alemanes en todos los entornos urbanos de la Frente Oriental, desde los suburbios de Kiev en septiembre de 1941 hasta las calles del centro de Berlín en abril de 1945. Niklas Zetterling, en sus análisis cuantitativos del rendimiento de las fuerzas acorazadas alemanas en el Frente del Este, documentó que la eficacia de los carros de combate medida como la relación entre objetivos destruidos y vehículos propios perdidos se degradaba en entornos urbanos entre 3 y 5 veces respecto a la misma ratio en combate convencional. Este deterioro no era la consecuencia de una superioridad numérica adversaria ni de un equipamiento superior del enemigo. Era la consecuencia directa de que las armas antitanque de corto alcance, desde el Panzerfaust alemán, reconvertido en herramienta defensiva soviética por captura, hasta el fusil anticarro PTRD soviético de 14,5 milímetros, funcionaban con una eficacia que anulaba por completo la ventaja que el blindaje y el cañón conferían a los carros de combate en campo abierto. A 20 metros, dentro de una calle de una ciudad destruida, un soldado con un Panzerfaust de un solo uso, que costaba 30 Reichsmarks y pesaba menos de 4 kilogramos, era funcionalmente equivalente a un Panzer IV que costaba 100.000 Reichsmarks. Requería una tripulación de 5 hombres con meses de entrenamiento y consumía combustible y mantenimiento en cantidades que las líneas logísticas de la Wehrmacht encontraban cada vez más difíciles de sostener a medida que avanzaba la guerra. La primera vez que este problema se manifestó a escala operativa significativa fue en Kiev, en septiembre de 1941. La capital de Ucrania no fue tomada por asalto directo en el tejido urbano. Fue tomada porque el Grupo de Ejército Sur rodeó la ciudad y cortó las comunicaciones soviéticas, forzando la evacuación de 4 ejércitos del Ejército Rojo que intentaron romper el cerco sin éxito. Esta solución operativa, el envolvimiento exterior que evitaba el combate interior, reveló ya desde el primer momento una verdad que la doctrina alemana nunca terminó de integrar formalmente. Combatir dentro de una ciudad era siempre más costoso que rodearla. El problema era que la geografía, la presión del tiempo operativo y las órdenes de mantenerse no siempre permitían la solución elegante del envolvimiento. Y cuando el asalto frontal era inevitable, el coste por unidad de terreno ganado se multiplicaba de maneras que los estados mayores registraban en sus informes con una alarma creciente que raramente se traducía en cambios doctrinales formales. Odessa fue la siguiente lección. La ciudad portuaria del Mar Negro fue defendida durante 73 días, entre agosto y octubre de 1941, por fuerzas soviéticas que utilizaron el tejido urbano y, fundamentalmente, el sistema de catacumbas excavadas bajo la ciudad durante siglos para la extracción de piedra caliza, como infraestructura de mando, abastecimiento y movimiento.
Desde esas catacumbas, los defensores podían reabastecer posiciones avanzadas sin exposición al fuego de artillería, evacuar heridos sin cruzar superficies batidas y reaparecer en sectores que el atacante creía haber limpiado, porque limpiar la superficie de una ciudad cuya infraestructura de mando operaba varios metros bajo tierra era una categoría de tarea para la que ninguna doctrina convencional tenía respuesta. La dimensión vertical del combate urbano, que todos los análisis posteriores identificarían como uno de sus rasgos definitorios, tenía aquí una expresión literal. La guerra no se desarrollaba en el plano horizontal que los manuales describían, sino en 3 dimensiones, con una componente subterránea que hacía que el control de la superficie fuera necesario pero insuficiente. Sebastopol extendió esa lección hasta sus conclusiones más extremas. El asedio de la ciudad en la Crimea, que se prolongó entre octubre de 1941 y julio de 1942, combinó el combate en entorno edificado con el combate en posición fortificada de una manera que obligó a la Wehrmacht a recurrir a medios que revelaban la inadecuación de sus herramientas estándar para ese tipo de terreno. Los búnkeres soviéticos, excavados en la roca de las colinas que rodeaban la ciudad, los cañones de costa, embebidos en posiciones de hormigón de varios metros de grosor y el sistema de túneles que los conectaba, exigieron al general Erich von Manstein, al mando del 11º Ejército, una concentración de artillería pesada sin precedente en ese teatro de operaciones. El Schwerer Gustav, el cañón ferroviario de 800 milímetros que disparaba proyectiles de más de 7 toneladas, fue trasladado a Crimea específicamente para reducir las posiciones blindadas soviéticas. Esta solución, logísticamente extraordinaria, ilustraba con precisión el problema estructural al que se enfrentaba la Wehrmacht en todos los entornos fortificados. Los medios estándar eran insuficientes y los medios extraordinarios eran tan costosos en términos de logística y tiempo que su uso negaba los principios de velocidad y economía de fuerzas sobre los que descansaba la doctrina operativa alemana. Rostov del Don es, en el análisis comparado de las batallas urbanas de la Frente Oriental, uno de los casos más instructivos, precisamente porque fue objeto de 4 operaciones mayores entre noviembre de 1941 y febrero de 1943. 4 veces, las fuerzas de ambos bandos se disputaron el mismo tejido urbano, y cada operación reflejaba un nivel diferente de comprensión táctica de las condiciones del combate en ese entorno. La primera batalla, en noviembre de 1941, produjo la primera contraofensiva exitosa del Ejército Rojo de toda la guerra. Los alemanes habían tomado la ciudad, pero lo habían hecho pagando un coste en bajas y en tiempo que había agotado su capacidad de consolidar la posición. Cuando el contraataque soviético amenazó sus flancos exteriores, la guarnición alemana no pudo sostener simultáneamente el control del interior de la ciudad y la defensa del perímetro exterior. Esa tensión entre el coste interno del combate urbano y la vulnerabilidad exterior del sitiador era una característica estructural que se repetiría en todas las batallas urbanas posteriores. La ciudad consumía al atacante mientras lo mantenía expuesto al golpe del que llegaba desde fuera. Las 4 batallas de Kharkov, extendidas entre octubre de 1941 y agosto de 1943, constituyen el laboratorio más completo disponible para estudiar cómo el combate urbano evolucionó doctrinalmente en ambos bandos a lo largo del conflicto. La primera batalla, en octubre de 1941,
fue relativamente rápida porque el Ejército Rojo aún no disponía de los procedimientos específicos necesarios para convertir una ciudad en una trampa táctica efectiva. Los defensores soviéticos resistieron, causaron bajas y retrasaron el avance, pero no pudieron construir el sistema defensivo en profundidad que sus propios teóricos habían conceptualizado desde los años 30. La segunda batalla, en mayo de 1942, se desarrolló principalmente en las afueras de la ciudad, en el terreno abierto del saliente de Izium, y su desenlace catastrófico para las fuerzas soviéticas fue consecuencia de operaciones en campo abierto, no de combate urbano propiamente dicho. La tercera batalla, en febrero y marzo de 1943, mostró las dos caras del problema con una claridad que raramente se da en un espacio de tiempo tan comprimido. Los soviéticos tomaron la ciudad con un asalto relativamente convencional en la euforia posterior a Stalingrado y 3 semanas después Manstein la reconquistó no mediante asalto urbano, sino mediante el movimiento de pinzas exterior que amenazó el cerco de las fuerzas soviéticas dentro de la ciudad. La reconquista de Járkov por la Wehrmacht en marzo de 1943 no fue una demostración de superioridad en el combate urbano. Fue una demostración de superioridad operativa en la maniobra exterior, lo que equivale a decir que los alemanes demostraron ser mejores que los soviéticos en exactamente el tipo de guerra que el entorno urbano hacía imposible. Cuando el terreno los forzó a entrar en la ciudad, su ventaja desaparecía. La cuarta batalla, en agosto de 1943, después de Kursk, mostró a un ejército rojo que había aprendido a combinar la presión interior con la maniobra exterior de manera sistemática, y Járkov cayó de manera definitiva. Lo que el análisis de Járkov en sus 4 ediciones permite ver con precisión es el mecanismo por el que el combate urbano alteraba la dinámica del aprendizaje institucional de los dos ejércitos. La Wehrmacht, comprometida filosóficamente con la guerra de maniobra como paradigma operativo, trataba el combate urbano como una excepción táctica desagradable y transitoria, algo que debía resolverse lo más rápido posible para volver al terreno donde las reglas alemanas se aplicaban. El Ejército Rojo, que en los primeros meses de la guerra había sufrido derrotas catastróficas en campo abierto, porque sus procedimientos convencionales eran inferiores a los alemanes en ese entorno, descubrió progresivamente que el entorno urbano era el único donde esa inferioridad se neutralizaba, y comenzó a codificar las lecciones del combate en ciudades con una sistematicidad que la Wehrmacht nunca igualó. David Glantz, cuya investigación sobre el Ejército Rojo en el Frente Oriental representa el análisis más riguroso disponible en lengua occidental sobre ese período, documentó que a partir de 1942 el Estado Mayor soviético comenzó a distribuir manuales de instrucción específicos para el combate en zonas edificadas basados directamente en la experiencia acumulada en Rostov, Járkov y otras ciudades. Estos manuales no eran documentos teóricos producidos en un cuartel general alejado del frente. Eran síntesis de los informes de combate de las unidades que habían peleado en esos entornos, codificados en forma de instrucción práctica y distribuidos hacia abajo en la cadena de mando con la urgencia de quien sabe que la diferencia entre conocer esas técnicas y no conocerlas se medía en días de esperanza de vida. Vasily Chuikov, cuya experiencia como comandante defensivo en la batalla del Volga lo convirtió en el principal arquitecto de la doctrina soviética de combate en zonas edificadas, articuló en sus escritos posteriores un principio que sintetizaba todo lo que el Ejército Rojo había aprendido en años de combate urbano.
la proximidad como herramienta táctica activa, no como consecuencia inevitable del terreno cerrado. Lo que Zhukov denominó la táctica de abrazar al enemigo descansaba sobre una premisa de una brutalidad lógica inmaculada. Si las unidades propias se mantenían a menos de 200 metros de las posiciones alemanas, la artillería y la aviación enemigas no podían actuar sin riesgo de golpear las propias tropas. Esto neutralizaba el multiplicador de fuerza más importante que la Wehrmacht tenía sobre el Ejército Rojo en casi todas las fases de la guerra. La capacidad de usar fuego pesado, centralizado para compensar cualquier déficit numérico local. En campo abierto, donde los frentes estaban separados por cientos o miles de metros, la artillería podía batir las posiciones enemigas con precisión suficiente para preparar los asaltos de infantería. En la ciudad, donde las líneas estaban separadas por el grosor de una pared medianera, ese fuego pesado era inutilizable. Y sin el fuego pesado, la Wehrmacht tenía que combatir con sus medios orgánicos de infantería en las mismas condiciones que el adversario, sin las ventajas sistémicas que su doctrina asumía como permanentes. La codificación de esta comprensión en instrucción formal distribuida hacia las unidades fue lo que marcó la diferencia. No era que los soldados soviéticos fueran individualmente superiores a los alemanes, ni que su equipamiento fuera técnicamente más avanzado. Era que el Ejército Rojo como institución había decidido aprender del combate urbano de manera sistemática, mientras que la Wehrmacht como institución seguía considerándolo una excepción a gestionar, no una variable a integrar. Esta diferencia en la disposición institucional para aprender de un entorno operativo específico tuvo consecuencias que se acumularon a lo largo de los años y que se hicieron completamente visibles en las batallas finales de la guerra. Voronezh, cuya batalla se extendió durante más de 6 meses a lo largo de 1942, añadió al registro táctico de la Frente Oriental una modalidad de combate urbano que raramente recibe la atención que merece: el combate de posición prolongada dentro del tejido urbano, con el frente pasando literalmente por el interior de los edificios. Las fuerzas alemanas controlaban la mayor parte de la orilla oeste de la ciudad, mientras las soviéticas mantenían posiciones en la orilla este y en enclaves dispersos, y durante meses esa línea de contacto se movió en metros, no en kilómetros. Este tipo de combate estático en entorno urbano era exactamente lo contrario de lo que la Bewegungskrieg prescribía, y los oficiales que sobrevivieron meses de combate en ese entorno llegaron a Stalingrado y a las demás batallas urbanas posteriores con un conocimiento táctico que sus camaradas sin esa experiencia no tenían. El problema era que ese conocimiento permanecía en la cabeza de los supervivientes sin convertirse automáticamente en instrucción formal para quienes llegaban al entorno por primera vez. El armamento específico del combate urbano merece un análisis técnico detallado porque la historia material de la guerra en la ciudad es inseparable de su historia táctica. El fusil de cerrojo estándar de ambos ejércitos, el Karabiner 98K alemán, con una longitud total de 111 centímetros, y el Mosin Nagant soviético de dimensiones similares, eran armas excelentes para el combate a distancias de entre 300 y 800 metros en condiciones de visibilidad adecuada. Esas condiciones no existían en el interior de los edificios destruidos de ninguna ciudad de la Frente Oriental. A 10 o 15 metros en el interior de una habitación oscura y cubierta de polvo, la precisión era irrelevante. Lo que importaba era la capacidad de generar volumen de fuego en el tiempo más breve posible, para saturar el espacio durante los segundos necesarios para que el resto del grupo cruzara el umbral de la puerta o el hueco de la pared.
El subfusil respondía exactamente a esa necesidad. El MP-40 alemán, con su cargador de 32 cartuchos de 9 milímetros y una cadencia de aproximadamente 500 disparos por minuto, y el PPSH-41 soviético, con su cargador de tambor de 71 cartuchos o de caja de 35 y una cadencia de aproximadamente 900 disparos por minuto, eran las herramientas adecuadas para el entorno. Su longitud, sensiblemente menor que la de los fusiles estándar, facilitaba la maniobra en pasillos y accesos estrechos. Su acción automática eliminaba el movimiento de cerrojo entre disparos, reduciendo la exposición del tirador, y su eficacia a corta distancia no dependía de la visibilidad ni de la estabilidad de la posición de tiro, lo que los convertía en armas funcionales en condiciones que habrían hecho al fusil de cerrojo prácticamente inútil. Los soviéticos reconocieron antes que los alemanes la centralidad del subfusil en el combate urbano y la capacidad industrial del PPSH-41, más sencillo y económico de producir que el MP-40, les permitió armarlo en proporciones que la Wehrmacht no podía igualar con su propio armamento equivalente. Hacia 1943, unidades soviéticas especializadas en asalto urbano llegaban a las operaciones con prácticamente el 100% de sus efectivos de infantería de línea armados con subfusiles. Esta no era una coincidencia ni el resultado espontáneo de la producción industrial. Era una decisión doctrinal que reflejaba la comprensión de que el subfusil era el arma definitoria del entorno en que esas unidades iban a operar. La granada de mano fue el otro elemento cuya centralidad en el combate urbano la historiografía popular trata de manera insuficiente. En el combate en campo abierto, la granada era un arma complementaria, útil en el asalto final de una posición, pero no determinante en el conjunto de la secuencia táctica. En el interior de los edificios, era frecuentemente el arma más importante del grupo de asalto. Cumplía 3 funciones sin sustituto: la limpieza de habitaciones antes de entrar, arrojando la granada por el hueco, esperando la detonación y entrando inmediatamente a continuación; la supresión de posiciones en pisos superiores o inferiores donde el tiro directo no era posible; y la revelación de posibles defensores en espacios desconocidos mediante la detonación previa antes de que el soldado se expusiera en el umbral. El consumo de granadas en el combate urbano era, en proporción a la munición total consumida, entre 3 y 5 veces superior al consumo equivalente en operaciones convencionales. Y ese ritmo de consumo creaba tensiones en los sistemas logísticos de ambos bandos que se hacían sentir con rapidez. Las cadenas de abastecimiento diseñadas para sostener el consumo de munición de artillería y de fusil en operaciones de campo abierto encontraban que el perfil de consumo del combate urbano era radicalmente diferente y frecuentemente no habían sido dimensionadas para responder a él. La arquitectura del escombro como material de guerra es, técnicamente, el aspecto más contraintuitivo de todo el combate urbano en la frente oriental, y merece una explicación detallada precisamente porque contradice la suposición operativa que guiaba la doctrina de preparación artillera alemana. Cuando la Luftwaffe bombardeaba una ciudad antes del asalto terrestre, el objetivo declarado era destruir las posiciones defensivas del adversario. La suposición implícita era que un edificio destruido era una posición destruida. Esta suposición era incorrecta de manera sistemática. Un edificio de 5 plantas de construcción mixta de ladrillo y hormigón armado que colapsaba bajo el efecto de un bombardeo no desaparecía. Redistribuía sus materiales sobre la superficie circundante en una masa de altura variable que en algunos puntos alcanzaba 4 o 5 metros.
Esa masa contenía bloques de hormigón de varias toneladas, armaduras de hierro retorcidas, fragmentos de ladrillo de todos los tamaños y polvo fino mezclado con tierra. Para los carros de combate era un obstáculo físicamente insuperable sin apoyo de ingenieros de combate. Para el defensor era material de construcción gratuito con propiedades que superaban al hormigón convencional en muchas aplicaciones tácticas. Un nido de ametralladora construido con bloques de hormigón de demolición, relleno con tierra compactada y con un parapeto de fragmentos de ladrillo desordenados, ofrecía una resistencia al fuego directo comparable a la de un búnker de construcción militar, con la ventaja adicional de que su perfil irregular y su color gris uniforme lo hacían extraordinariamente difícil de identificar desde la observación aérea o de artillería. Una bomba de 250 kilogramos que detonaba en campo abierto generaba una onda expansiva letal en un radio de entre 20 y 30 metros. La misma bomba detonando entre escombros de hormigón y ladrillo veía ese radio reducido a entre 8 y 12 metros, porque la masa fragmentada absorbía y dispersaba la energía de presión de una manera que el suelo compactado no hacía. El bombardeo masivo que precedía a los asaltos alemanes no preparaba el terreno para el atacante, lo preparaba para el defensor. Creaba las condiciones materiales que convertían cada manzana de la ciudad en un sistema de obstáculos autónomo, cada edificio destruido en una posición defensiva con propiedades balísticas superiores a las del edificio intacto, y cada calle en una trampa de fuego cruzado que ningún vehículo acorazado podía cruzar sin escolta de infantería. Y la infantería de escolta no podía moverse en la calle sin exponerse al fuego desde múltiples ángulos simultáneos, que hacía su supervivencia una cuestión de probabilidades desfavorables. La técnica de apertura de huecos en paredes medianeras para moverse entre edificios sin salir a la calle, conocida en la terminología anglosajona como mouse holing, fue la respuesta táctica más característica al problema de la calle como zona de muerte. Se abría un hueco de entre 40 y 60 centímetros de alto y ancho en la pared medianera de un edificio. Se repetía en la pared del edificio adyacente, y así sucesivamente hasta construir un corredor de comunicación que permitía moverse de un extremo de una manzana al otro sin exposición al fuego exterior. Los materiales de construcción determinaban el método. Las paredes de ladrillo macizo podían ser perforadas por 2 hombres con mazas y picos en entre 15 y 30 minutos. Los muros de hormigón armado de los complejos industriales requerían cargas de demolición. Los tabiques interiores de los edificios de uso mixto cedían en minutos con medios manuales básicos. El resultado era siempre el mismo: una red de comunicaciones interiores que restaba al atacante la ventaja de controlar el espacio exterior. Lo que desde la calle parecía un bloque de edificios en ruinas sin actividad, era en realidad un sistema vivo de movimiento subterráneo, y en medianeras cuya actividad el observador exterior no podía detectar hasta que el grupo de asalto emergía por un punto que el atacante no había identificado como activo. El Sturmgeschütz 3, el cañón de asalto de silueta baja y cañón en casamate fijo sin torreta, fue el vehículo acorazado que mejor se adaptó a las condiciones del combate urbano en todos los teatros de la frente oriental. Su altura de perfil de 1,87 m, significativamente menor que los 2 metros y más del Panzer IV, reducía su exposición al fuego vertical desde las plantas superiores de los edificios,
su ausencia de torreta giratoria, que en campo abierto era una limitación táctica porque restringía el arco de fuego horizontal a aproximadamente 24 grados a cada lado del eje del vehículo, en el entorno urbano era menos determinante porque los ángulos de combate en calles y plazas raramente superaban ese arco. Y su origen conceptual como arma de apoyo directo de infantería, diseñada para acompañar a los fusileros en el asalto de posiciones defensivas, hacía que sus tripulantes estuvieran entrenados para operar en coordinación estrecha con los grupos de infantería, algo que los carros de línea, concebidos para la explotación independiente, encontraban estructuralmente más difícil. El Sturmgeschütz III fue, en términos de relación entre efectividad táctica y vulnerabilidad en entorno urbano, el vehículo acorazado más eficiente que cualquiera de los dos bandos empleó en ese tipo de terreno a lo largo del conflicto. El lanzallamas fue la otra arma cuya rehabilitación táctica en el contexto del combate urbano era completa y cualitativamente diferente a su uso en campo abierto. En terreno abierto, el operador de lanzallamas era un blanco prioritario para cualquier tirador enemigo porque debía exponerse para usar el arma y el depósito de combustible en su espalda era un punto de impacto de consecuencias catastróficas. En el interior de los edificios, donde las distancias de combate se medían en metros y la cobertura disponible antes del disparo permitía aproximarse a la posición objetivo sin exposición prolongada, el lanzallamas proyectaba combustible inflamado a entre 25 y 35 metros, con un efecto doble que ninguna otra arma del inventario de la infantería podía replicar. El efecto físico directo, la combustión que eliminaba posiciones cubiertas por madera, textiles o cualquier material orgánico, era la parte cuantificable. El efecto psicológico era posiblemente más importante. La aparición de un equipo de lanzallamas en el combate de proximidad dentro de un edificio producía una reacción de abandono de posición que ninguna otra arma generaba con la misma consistencia. Posiciones que habían resistido horas de granadas y fuego de subfusil se evacuaban en segundos. Esta no era una observación subjetiva. Los informes de combate de unidades de ambos bandos que participaron en operaciones de limpieza de edificios la documentan con suficiente consistencia como para considerarla un dato táctico verificable. La gestión del mando en el entorno urbano fue el problema doctrinal que más directamente destruyó la ventaja operativa alemana porque atacaba el núcleo mismo del sistema que hacía funcionar a la Wehrmacht. Anthony Beevor, en su análisis de las batallas urbanas de la Frente Oriental desde Stalingrado hasta Berlín, identificó un patrón que se repetía con una regularidad que lo convierte en una característica estructural del combate en ese entorno. La desintegración progresiva de las unidades formales de batallón como entidades de mando funcionales y su sustitución de facto por grupos informales organizados en torno a los suboficiales y oficiales subalternos supervivientes. Un batallón de infantería en la organización de plantilla alemana de 1942 tenía aproximadamente 800 hombres articulados en 3 compañías de fusileros y una compañía de armas pesadas. Esa estructura había sido diseñada para un comandante que podía ver su terreno, coordinar sus compañías por radio y observación directa, y usar la masa de fuego de sus ametralladoras y morteros para cubrir el movimiento de sus fusileros. En la ciudad, el comandante de batallón no podía ver sus 3 compañías simultáneamente, porque entre él y ellas había 4 edificios en ruinas y un solar cubierto de escombros de 2 metros de altura. Sus radios funcionaban de manera irregular entre las masas metálicas y de hormigón,
Sus morteros no podían establecer ángulos de tiro seguros cuando la distancia entre las posiciones propias y las enemigas se medía en decenas de metros. El batallón como unidad de mando se volvía inmanejable y lo que funcionaba era el grupo de asalto de entre 6 y 8 hombres, suficientemente pequeño para moverse en espacios reducidos, suficientemente autónomo para tomar decisiones sin esperar órdenes de un mando que frecuentemente no podía comunicarse de manera efectiva. Este grupo de asalto de 6 a 8 hombres requería una composición heterogénea que la organización estándar de la infantería no proporcionaba automáticamente. Necesitaba subfusiles en proporción muy superior a la que la plantilla convencional prescribía. Necesitaba granadas en cantidades que tensionaban las cadenas logísticas. Necesitaba al menos un elemento con capacidad de demolición, ya fuera un lanzallamas o cargas explosivas para la reducción de posiciones reforzadas. Y necesitaba, con frecuencia creciente a medida que avanzaba la guerra, un elemento de ingenieros de combate para la apertura de accesos en estructuras de hormigón que los medios manuales no podían perforar. Esta combinación de herramientas y de procedimientos fue lo que el Ejército Rojo codificó progresivamente en instrucción formal y distribuyó a sus unidades. La Wehrmacht nunca llegó a hacerlo de manera equivalente. Königsberg, el bastión prusiano del Báltico, tomado entre el 6 y el 9 de abril de 1945, es posiblemente la demostración más concentrada de hasta qué punto el Ejército Rojo había evolucionado en la doctrina de asalto urbano entre 1941 y el final de la guerra. La ciudad era una fortaleza en el sentido más literal. 17 fuertes permanentes de los siglos XIX y XX, unidos por murallas y posiciones intermedias, con el tejido urbano convertido en componente integral del sistema defensivo. Su comandante, el general Otto von Lasch, estimaba que la guarnición podía resistir semanas. El tercer frente bielorruso lo tomó en 4 días. Esta rapidez no fue el producto de una superioridad numérica aplastante. Fue el resultado de la aplicación de una doctrina de asalto urbano que la experiencia de años había refinado hasta convertirla en un sistema de procedimientos eficientes. El ataque simultáneo en múltiples sectores impedía que el defensor identificara el punto de esfuerzo principal y concentrara sus reservas. La artillería de asalto directa, con los cañones autopropulsados ISU-152, disparando proyectiles de 44 kilogramos a distancias de menos de 200 metros, demolía directamente los edificios que albergaban puntos de resistencia, haciendo innecesaria la laboriosa técnica del mouse hauling manual, y los grupos de asalto especializados, compuestos y equipados de acuerdo con los procedimientos codificados en años de combate urbano, operaban con una consistencia y una eficiencia que contrastaba dramáticamente con la que esas mismas unidades habrían tenido si hubieran llegado a ese tipo de combate sin instrucción específica. El ISU-152, como herramienta de demolición táctica directa, es un ejemplo particularmente ilustrativo de la diferencia entre usar el armamento disponible de manera convencional y adaptarlo a las condiciones específicas del entorno. En combate de campo abierto, el ISU-152 era un destructor de blindados pesados y un arma de apoyo de fuego indirecto. En el combate urbano de la fase final de la guerra, el Ejército Rojo lo empleó como artillería de demolición a bocajarro. El vehículo avanzaba hasta 100 o 200 metros de un edificio que albergaba una posición de resistencia. Apuntaba directamente a la fachada o al interior visible a través de los huecos creados por los bombardeos previos y disparaba. Un proyectil de 44 kilogramos
podía atravesar múltiples tabiques interiores antes de detonar, o podía derrumbar directamente la fachada de un edificio de 4 plantas, limpiando simultáneamente todos los pisos de esa fachada con un solo disparo. El coste en munición era significativo, pero el Ejército Rojo de 1945 tenía las reservas logísticas para sostener ese ritmo, y la eficacia táctica de ese procedimiento era incomparablemente superior a la del mouse hauling manual para una gran cantidad de objetivos. Breslau, hoy Wrocław, resistió como fortaleza declarada desde febrero hasta el 6 de mayo de 1945, más de 80 días después de que la batalla de Berlín hubiera comenzado. Su resistencia fue posible exactamente por las mismas razones que habían permitido a las guarniciones soviéticas resistir en ciudades de la Frente Oriental durante meses en la fase defensiva de la guerra. Posiciones en escombros que eran más resistentes al fuego que cualquier construcción nueva, comunicaciones en medianeras que sustraían el movimiento al observador exterior y el uso del sistema de alcantarillado y de los sótanos como infraestructura de mando y abastecimiento subterránea. Los defensores de Breslau en 1945 aplicaban las mismas técnicas que el Ejército Rojo había innovado en Stalingrado 3 años antes. Esto no era una coincidencia, era la evidencia de que las técnicas del combate urbano se difundían hacia ambos lados del conflicto con suficiente tiempo. La diferencia era estratégica, no táctica. La resistencia de Breslau no podía alterar el resultado de la guerra. La resistencia en el Volga sí había podido. Budapest añadió a este cuadro la dimensión política del combate urbano. La capital húngara fue objeto de un asedio que se extendió desde finales de octubre de 1944 hasta el 13 de febrero de 1945, con los defensores, 2 cuerpos de ejército alemanes y las fuerzas húngaras, resistiendo en el interior del tejido urbano mucho más tiempo del que su situación estratégica justificaba militarmente. Hitler había declarado la ciudad fortaleza, lo que en la práctica significaba que la guarnición no podía retirarse sin autorización, y esa autorización no llegó nunca. Los combates en los barrios de la orilla este del Danubio, en los distritos históricos de Buda y en la meseta del Castillo Real como último punto de resistencia, tuvieron una intensidad comparable a la de cualquier otra batalla urbana de la Frente Oriental, pero con una dimensión adicional: el coste en vidas de la población civil y la destrucción sistemática del patrimonio arquitectónico de una capital europea por las exigencias de una defensa que el propio mando alemán sabía que era tácticamente inútil. Bieber, en su análisis de las batallas de la fase final de la guerra en el este, señaló que la batalla de Budapest demostró hasta qué punto el combate urbano podía mantener su intensidad y su coste independientemente de la situación estratégica general. En enero de 1945, cuando la batalla en las calles de Buda era su fase más sangrienta, la derrota de Alemania era ya un hecho matemático. El combate urbano no respetaba la aritmética estratégica. Tenía su propio ritmo de consumo de vidas que la situación general del conflicto no podía acelerar ni frenar. La batalla de Berlín en abril y mayo de 1945 cerró el ciclo que había comenzado con los suburbios de Kiev en septiembre de 1941. El primer frente bielorruso del mariscal Georgi Chukov y el primer frente ucraniano del mariscal Iván Konev atacaron la capital alemana con una masa de fuerzas que era, en su composición y en sus procedimientos, la síntesis de 4 años de aprendizaje en combate urbano. Los grupos de asalto estaban equipados y compuestos de acuerdo con la doctrina de zonas edificadas: subfusiles, granadas,
lanzallamas y elementos de demolición en proporciones que habrían sido inconcebibles para el Ejército Rojo de 1941. La artillería de asalto operaba en el primer escalón de la formación de ataque, no en retaguardia. Los ingenieros de combate acompañaban a los grupos de asalto en todos los niveles. Y la doctrina de presión simultánea en múltiples sectores, que impedía al defensor identificar el esfuerzo principal, se aplicó con la consistencia que solo dan años de práctica repetida en condiciones reales. Los defensores, a su vez, utilizaban exactamente las técnicas que el Ejército Rojo había innovado y codificado. El sistema de metro de Berlín, con sus cientos de kilómetros de túneles bajo la ciudad, era la versión industrial de las catacumbas de Odesa, una red de comunicaciones subterráneas que permitía el movimiento de grupos entre sectores sin exposición al fuego en superficie. Los sótanos de los grandes edificios administrativos y residenciales eran posiciones de mando y puntos de reagrupamiento. Las posiciones en escombros seguían los mismos principios que los defensores soviéticos habían aplicado en Stalingrado. El Mausholing funcionaba en ambas direcciones, y sin embargo el resultado fue diferente, no porque las técnicas fueran distintas ni porque la determinación de los defensores fuera menor, sino porque los factores que determinaban el resultado final de la guerra estaban en un nivel que ninguna táctica de combate urbano podía alcanzar. Lo que el conjunto de todas estas batallas permite ver, desde Kiev hasta Berlín, desde Odesa hasta Königsberg, es el proceso por el que la ciudad se convirtió en el antídoto sistémico de la doctrina operativa alemana. No en una ciudad en particular ni en un invierno específico, en la ciudad como categoría de terreno, en cualquier ciudad, en cualquier estación, en cualquier punto de la frente oriental. La Bewegungskrieg era un sistema optimizado para explotar la velocidad, la profundidad y la visibilidad del campo de batalla abierto. La ciudad era el único entorno operativo disponible a gran escala que destruía las tres condiciones simultáneamente sin que ninguna adaptación táctica local pudiera restaurarlas. El soldado alemán en una ciudad podía ser tan valiente, tan competente y tan bien equipado como el soldado alemán en el campo abierto. Pero el sistema al que pertenecía no podía funcionar, porque las condiciones físicas que ese sistema necesitaba para funcionar no existían en el entorno en que operaba. Y la tragedia operativa de la Wehrmacht, en el sentido técnico del término, fue que las ciudades se multiplicaron a medida que la guerra avanzaba. En la fase ofensiva de 1941 a 1942, los alemanes podían frecuentemente elegir rodear las ciudades en lugar de asaltarlas frontalmente, como demostraron en Kiev. Pero a medida que la iniciativa estratégica pasó al Ejército Rojo, a medida que los alemanes pasaron de atacar a defender, las ciudades que antes habían podido evitar se convirtieron en las posiciones que debían sostener. Y sostener una ciudad bajo el asalto de un enemigo que había aprendido durante años a explotar sistemáticamente las ventajas que ese entorno ofrecía al atacante bien instruido, era un problema diferente al de tomar una ciudad, pero igualmente incompatible con el sistema doctrinal que la Wehrmacht nunca actualizó formalmente para responder a él. El silencio del Heeresdienstvorschrift 300 sobre el combate urbano no fue corregido. Y ese silencio, multiplicado a lo largo de 4 años y de decenas de ciudades, desde el Báltico hasta el Cáucaso, resonó en los estados mayores, en los grupos de asalto, en los comandantes de batallón que no tenían manuales que consultarse cuando la ciudad absorbía a sus unidades y sus procedimientos dejaban de funcionar. La ciudad no ganó la guerra, pero fue el entorno donde las condiciones que hacían funcionar a la Wehrmacht
dejaron de estar disponibles y donde las condiciones que hacían funcionar al Ejército Rojo estaban todas presentes. En ese desequilibrio, sostenido en el tiempo y multiplicado en el espacio, residió una parte esencial del mecanismo por el que la guerra terminó como terminó.